Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, bueno estar otra vez de nuevo aquí. Disfrutando a este Cristo rico y maravilloso como la palabra de Dios. Dice que es la palabra viviente, el verbo, la palabra, se hizo, no era, pero dice la Biblia que se hizo carne, digamos, fijó tabernáculo entre nosotros. Cuando digo fija tabernáculo es que Él llegó a ser el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos estar aquí, tocando tu trono, Señor, permaneciendo en el Espíritu, siendo regado y refrescado por medio de tu Espíritu. Señor, refresca tú en esta mañana a todos los radioyentes, o aún los que estén escuchando por internet o que han escuchado el audio o lo están escuchando. Señor Jesús, impártete rica y abundantemente. Gracias que tú eres la fuente de la vida. Tú eres una fuente inagotable. Oh Señor Jesús, nunca nos graduaremos, nunca nos jubilaremos de tu persona maravillosa y de tu función aquí en la tierra, viviéndote y expresándote. Señor, manténnos fresco, nuevo y viviente. Y como dice la oración que tú enseñaste en el Sermón de la Montaña a tus discípulos, líbranos del maligno. Oh Señor Jesús, perdona todas nuestras deudas. Lávanos en esta mañana. En esta mañana queremos ser un canal limpio donde tú puedas fluir a través de nosotros, Señor. Señor Jesús, te amamos. Sigue tú hablándonos. Sigue tú, Señor, refrescándonos. Y como decía, Señor, tú eres la palabra viviente. Gracias que todas las palabras que tú nos hablaste, como dijiste, que la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu es el que da vida. Danos vida en esta mañana, Señor Jesús. Y tú también dijiste en ese versículo, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh, cuán agradecidos estamos a ti, Señor Jesús, porque tú eres vida, tú eres unidad, tú eres amor, tú eres ternura. Señor Jesús, imprime, forja, satura en todo nuestro ser todo esto, todo lo que tú eres, toda tu mansedumbre, toda tu templanza. Señor, te amamos. Sigue tú hablándonos. Hermano, ya en esta mañana, hermana, terminamos esta serie de bosquejos que estamos compartiendo aquí, que el tema general son 6 bosquejos. Estos se dieron en una conferencia que hubo de Acción de Gracia en noviembre del 2021. Y el tema general era vivir y con la Trinidad Divina. Y hoy estamos en la segunda parte ya de este bosquejo, que es el mensaje 6, que es vivir con la Trinidad Divina, la parte 3, y dice que el título es experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud. ¿Qué te parece? Esto es algo maravilloso. Y disfrutar la plenitud divina. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar. Hay un versículo muy rico que realmente lo estuvimos compartiendo la semana pasada y decía en 2 Corintios 13 que la gracia, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sean con todos vosotros. Es decir, que todo lo que es la Trinidad Divina hoy está forjada dentro de nosotros. Se ha hecho uno con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, él tuvo que decir en 1 Corintios 15 dice, pero la gracia, porque por la gracia de Dios dice, soy lo que soy, y su gracia para conmigo, dice, no ha sido en vano. Dice que no había sido en vano, antes he trabajado, dice el apóstol Pablo, más que todos ellos. Pero él aclara y afirma aquí algo maravilloso. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.
Que en esta mañana la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, y tanto para oír, tanto como para hablar, compartir, que sea la gracia de Dios. Y la Biblia nos muestra que la Trinidad Divina tiene por finalidad nuestro disfrute. Dice que en 2 Corintios se nos menciona 3 cosas: la gracia, el amor y la comunión. Sin embargo, en realidad, esto es una sola cosa, pero en 3 aspectos. La fuente realmente es el amor divino. El curso es la gracia divina. Y el fluir es el Espíritu Santo. ¡Oh, qué maravilloso! Señor Jesús, es glorioso esto, Señor. Dice que a partir de Dios, el Padre, dice que fluye la gracia por medio de Cristo, y luego esta gracia fluye en la comunión del Espíritu. En 2 Corintios, que es el capítulo 13, versículo 14, se nos muestra 3 personas, pero en 3 aspectos. Digamos que es una sola persona, pero en 3 funciones. Dios el Padre, Cristo y el Espíritu. Maravilloso. Señor Jesús, el amor es la fuente, Cristo como la gracia y el Espíritu como la comunión, ese es el fluir. Y al final de la Biblia nosotros podemos ver allí al Dios triuno fluyendo para siempre, y su fluir sirve al propósito de suministrar a su redimido, es decir, a nosotros, consigo mismo, como bebida y como comida, para que nosotros podamos disfrutarlo como ese suministro abundante. Maravilloso. A veces, cuando en el comienzo de nuestra vida cristiana no comprendía esto, pero hoy día podemos comprender totalmente de que necesitamos experimentar, disfrutar y expresar a este Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Así que es algo tremendo esta situación. Necesitamos ser aquellos que disfrutamos la Trinidad Divina en plenitud, y esto es participar en el amor de Dios, en la gracia de Cristo y en la comunión del Espíritu Santo. Señor Jesús, maravilloso. Ahí en Corinto, como hemos leído, es que se nos muestra que la Trinidad Divina no tiene por finalidad algo que tenemos que hacer nosotros como un estudio teológico, ¿no? Doctrinal, sino que realmente necesitamos que Él sea nuestra experiencia y nuestro disfrute, y el amor del Padre, que es la fuente, la gracia de Cristo, que es el Dios el Hijo. Oh, esto es maravilloso. Cuando el amor fluye en cada uno de nosotros, esto llega a ser la gracia. Y luego la comunión del Espíritu Santo es la transmisión, es decir, la comunicación de la gracia de Cristo con el amor de Dios el Padre. Oh Señor Jesús, el amor es Dios el Padre y la gracia es el fluir, Cristo mismo. Maravilloso. Y la comunión es esa transmisión que hoy está efectuándose por medio del Espíritu Santo para transmitirnos lo que el Hijo es como gracia y lo que el Padre es como amor. Es decir, que el Espíritu Santo es el que está transmitiendo ahora toda esta riqueza divina en nuestro ser. Y esta transmisión es la comunión. Y hoy nosotros, dentro de nosotros, mezclada en nuestro espíritu, tenemos la Trinidad Divina operando en nosotros de una manera tan maravillosa que podemos disfrutar esta realidad. Maravilloso. Señor Jesús, esa gracia del Señor es Cristo mismo dado a nosotros como vida, para que nosotros podamos disfrutarlo. Así que, hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso, de que hoy nosotros podemos tener esta realidad. Vamos a leer unos versículos para el mensaje, la segunda parte de hoy. Leímos unos versículos anteriormente cuando
el Señor le dio el mandato a sus discípulos para que fueran a predicar este rico evangelio, hicieran discípulos y que fuesen bautizados en este Dios triuno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es algo maravilloso. Hoy, por la gracia del Señor, hoy nosotros podemos disfrutar y captar, que eso es lo importante, captar lo que Dios quiere transmitir. Y no solamente captarlo, sino que necesitamos realmente asimilarlo en nosotros y digerirlo para que se pueda hacer vida en todo nuestro ser tripartito, desde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis, que es la segunda parte que nos toca hoy, unos versículos, y después vamos a recordar, como siempre, en la segunda parte del bosquejo, lo que pudimos tocar la semana pasada, pero solamente leyéndolo de pasada, ¿no? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, escucha, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Oh, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Oh, Señor Jesús, dice al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. La sangre, dice en primera, creo que Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, creo que el versículo 28 nos dice que Dios nos compró derramando su propia sangre, es decir, la propia sangre de Dios, una sangre que estaba limpia, nos limpió, nos purificó. Oh, esto es maravilloso, dice que nos purificó nuestro pecado con su sangre, dice el versículo que hemos leído. Y el capítulo 4, versículo 5 también de Apocalipsis, dice, y del trono salía relámpagos, voces y trueno, y delante del trono dice que ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son, dice que son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios. Claro, no que son 7 espíritus, había una lámpara, pero en esa lámpara había 7 antorchas de fuego, 7 fuegos, pero un solo candelero. Digamos, era un solo espíritu, pero aquí lo que quiere decir que es el espíritu 7 veces intensificado, porque dice que son los 7 espíritus de Dios. No que Dios tiene 7 espíritus, sino que por este tiempo de tanta degradación, de tanta corrupción, de tanta cosa que existe hoy en el mundo, hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, 7 veces intensificado, como vamos a leer ahora un versículo, ha sido enviado por toda la tierra, como que si estuviera rastreando y buscando a todo aquello con un corazón puro que esté abierto, y Él se va a dar a conocer. Porque dice en la Biblia que no elegimos nosotros a Dios, sino Él fue el que nos eligió a nosotros. Señor Jesús, Él nos seleccionó, Él nos marcó, porque dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Apocalipsis 5:6 dice, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, dice que había un cordero en pie como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, escucha, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto es maravilloso. Esto, queridos hermanos, esta visión que el Señor nos está mostrando. Oh, Señor Jesús, ese espíritu en nosotros aún está siendo intensificado. Él nos está realmente restaurando. Él está impartiéndose en todo nuestro ser. Bueno, vamos a leer algunos puntitos de los que
hablamos la semana pasada, pero solamente leerlo por pasada, para que los que no escucharon el mensaje la semana pasada, que lo pueden escucharlo porque están ahí a disposición. Entonces, leemos el punto Romano 1, que dice así: la más clara revelación de la Trinidad Divina en el Nuevo Testamento se halla en Mateo 28:19, que habla de bautizar. Entonces, quiere decir que en Mateo ya lo estuvimos compartiendo, pero para que ustedes vayan tomando una idea. Dice, aunque Dios es singularmente uno, hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Por un lado, Mateo dice, en la letra B, 28:19, dice que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero por otro, en este versículo hay solo un nombre: el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que cuando bautizamos nosotros a las personas, a los hermanos que se convierten al Señor, lo estamos introduciendo en un solo nombre, en el nombre de este Dios triuno, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dice el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. No, el nombre, que es esa atmósfera, ese ambiente, esa presencia de Dios que realmente Él nos está guiando. Bueno, el punto 1 de la letra B, y también lo leo, dice así: el nombre es la totalidad del ser divino, que equivale a su persona. ¿Ve? Esto es lo que hemos estado compartiendo. El 2 dice, el único nombre incluye a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y revela de que Dios es tres en uno. ¿No es maravilloso esto? Esto es no maravilloso, esto es grandioso. Tres en uno. El 3 dice, bautizar a los creyentes en el nombre del Dios triuno. Esto equivale a sumergirlo en todo lo que el Dios triuno es e introducirlo en la persona del Dios triuno, para que nosotros podamos tener una unión orgánica y viviente con esta persona divina. Señor Jesús, tú eres glorioso, maravilloso. La letra C dice que ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esto es un asunto, hermanos y hermanas, muy profundo, muy profundo. Señor Jesús, vamos al otro punto. En Mateo 28:19 dice que la palabra que se traduce, dice que indica que es unión. Es decir, igual que en Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. Ya leímos la semana pasada esos versículos que nos hablan de esa unión orgánica. El punto 2 dice también que ser bautizado en el nombre del Dios triuno, esto equivale a que nosotros hemos sido introducidos en una unión mística, digamos algo misteriosa, algo divina, Señor Jesús, mística con Él, y que nosotros hemos tomado posición de todo lo que este Dios triuno es. Maravilloso. Dice que el encargo en Mateo 28:19 fue dado por el Señor Jesús después de que ya el Señor Jesús había entrado en resurrección, lo cual Él constituyó la consumación del proceso, digamos, del Dios triuno. Señor Jesús, abre nuestros ojos y corre nuestros velos. Y como el apóstol Pablo oraba, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Dice que el Dios triuno ha pasado por un proceso que comenzó en la encarnación, y ahí incluyó el vivir humano y la crucifixión, y fue consumado con la resurrección.
maravilloso. Y después de la resurrección Él ascendió al Padre, llevando una fila de cautivos y se lo presentó al Padre. Señor Jesús, gracias que tú nos estás abriendo los ojos y estamos disfrutando de esta realidad. Señor, haznos estas personas fieles que tú deseas y necesitas, Señor Jesús. Bueno, seguimos aquí compartiendo esta parte, aunque no diga la letra y eso, pero yo estoy pasando. Dice el punto 2, dice, en resurrección Cristo, la corporificación del Dios triuno llegó a ser el Espíritu vivificante, que esto fue la consumación del Dios triuno, para que nosotros los creyentes podamos ser bautizados dentro de la Trinidad Divina. Esto es locura. Nosotros fuimos introducidos dentro de la Trinidad Divina. Oh, nosotros necesitamos limpiar nuestra mente, nuestra conciencia y todo nuestro ser para poder ver este asunto. Esto es algo divino. Oh, por eso hay tanta oscuridad y tantas tinieblas en este mundo. Pero nosotros, como esos peces en el mar, por medio de esas escamas que tiene y se va librando de todo, nosotros hoy esa escama es la vestidura de Cristo en nosotros y podemos estar revestidos, como dice en Efesios 4, versículos del 22 al 23, dice, y revestidos del nuevo hombre, de Cristo, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados, porque si no somos renovados, somos contaminados. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso. 3 dice, ser bautizado dentro de la persona de la Trinidad, esto equivale a ser bautizado en el Espíritu todo inclusivo y consumado, quien es la máxima consumación del Dios triuno procesado. Señor Jesús, queridos hermanos, nada más que el desmenuzar esa frase necesitaríamos medio mensaje, pero qué bueno que este ministerio es tan rico, tan vasto, tan revelador. Señor Jesús. La letra A dice, esto equivale a ser bautizado en las riquezas del Padre, en las riquezas del Hijo y en las riquezas del Espíritu. Maravilloso, en las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que nosotros, por ser aquellos que hemos sido bautizados, estamos en una unión orgánica, no organizativa. No, la iglesia no es una organización, ni una denominación, no, una federación, no. La iglesia es el cuerpo orgánico y viviente de este Dios triuno maravilloso. Por tanto, todo cuanto el Padre tiene, todo por cuanto el Hijo posee y todo cuanto el Espíritu recibe, todo esto llega a ser nuestro. Llega a ser nuestro. Señor Jesús. También llega aquí ya el punto Romano 2, que lo estuvimos tocando, y dice que experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud, esto equivale a participar en el amor de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 13-14 se nos muestra tres personas en 3 aspectos. Dios el Padre, el amor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la gracia, y el Espíritu Santo, la comunión. Maravilloso. El amor de Dios el Padre es la fuente, comenzamos a hablar eso antes. Dice que es el origen, y la gracia del Señor es el curso de ese amor que es Dios. Cristo es el curso, digamos, como si fuese el canal del río, ¿no? Pero, puesto que el Señor Jesús es la expresión de Dios y la comunión del Espíritu es la impartición de la gracia del Señor, dice, con el amor de Dios.
Y el Espíritu es lo que es la transmisión, es el agua que fluye en ese canal, esa transmisión con el Señor. Amén. Y Dios. Y para todo esto es para que nosotros podamos experimentar y disfrutar el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es maravilloso, queridos hermanos. Oh Señor Jesús, el amor, la gracia y la comunión. Oh, esto lo vemos en segundo. Dice que corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Mateo 28, 19. Es decir, que la gracia del Señor es el Señor mismo dado como gracia a nosotros. ¿Para qué? Para nuestro disfrute, maravilloso. Es decir, que el amor de Dios es Dios mismo, como la fuente de la gracia del Señor Jesús. Amén, Señor Jesús, maravilloso. Este es el último punto del repaso, porque vamos a entrar en donde quedamos la semana pasada, y dice que la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo como la transmisión de la gracia de Dios con el amor de Dios, para que nosotros podamos ser aquellos que participamos de ello. Y nos quedamos en el punto 4, lo leímos, pero lo leemos otra vez ya con sus versículos para que podamos realmente disfrutarlo, hermanos. Dice el punto número 4. El número 4 dice así: el amor de Dios, el Padre, es expresado en la gracia de Cristo, el Hijo, y la gracia de Cristo está en la comunión de Dios, el Espíritu, para ser transmitida a los creyentes. Esto es maravilloso. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquello que hemos creído, dice, no perezca, sino más que tenga la vida eterna. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice el 16, el versículo anterior, porque de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia. Maravilloso. Estos versículos son muy disfrutables para hablarlos y disfrutarlos. Como dice, y de su plenitud. Oh, gracias Señor, que tú eres la plenitud. Esa plenitud hoy mora en nosotros. Y la plenitud, dice, de Dios. Él está siendo impartido gracia como gracia a nosotros. La letra A dice que todo esto es mediante la comunión del Espíritu Santo, que la gracia hoy puede llegar a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios, ya lo hemos leído muchas veces, que dice que la comunión, la gracia, el fluir del Espíritu, que pueda estar con todos nosotros. La B dice, la gracia de Cristo procede del amor de Dios, y esta gracia nos es transmitida a nosotros y entra en nosotros mediante la comunión del Espíritu Santo, mediante la comunión del Espíritu Santo. Y la letra C dice, a fin de que nosotros podamos experimentar y disfrutar la gracia del Señor, hay un requisito, que necesitamos estar en la comunión del Espíritu Santo. Y mientras que disfrutamos nosotros la gracia del Señor, gustamos del amor de Dios. Gustamos del amor de Dios. Por eso podemos gustar del amor de Dios por medio de este Cristo, como dice en Juan 1:14, que dice así, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de realidad, lleno de gracia
y de realidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Es decir, que de su plenitud estamos tomando gracia sobre gracia. Primero de Juan 4:9 dice: y en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios mismo envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros podamos tener vida y vivamos por Él. Y vivamos por Él. Es decir, que al recibirlo nosotros, supuestamente ahora estamos viviéndole a Él. El versículo 4:10, el siguiente, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Es decir, que Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Bueno, me he pasado un minuto. Hermanos y hermanas, vamos a poner una canción. Espero que la disfrutéis y unos anuncios para que lo escuchéis. Cogéis el lápiz para coger el número de teléfono que damos y la dirección del correo para que os podamos enviar esa literatura gratuita. Disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús, cómo Él quiere impartirse, saturarnos, forjarse dentro de nosotros
Esto era su intención y su deseo. Sabe que es el que esa intención y ese deseo el que debe de haber en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra, para que nosotros seamos aquellos que impartimos, dispensamos a este Dios triuno dentro de nosotros para otras personas, como esos fieles mayordomos de Dios. Es maravilloso de que esa era la intención de Dios. Y podemos ver en el apóstol Pablo, porque podemos decir, sí, el Señor Jesús sí, pero ¿y nosotros? El apóstol Pablo, él pudo declarar, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo, dice que él lo vivía por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Y aún, fíjate, en Gálatas 4:9, él le llamó a los Gálatas hijitos míos. Hijitos míos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hijitos míos? Por cuanto sufro, dice, dolores de parto. Él sufría dolores de parto hasta que Cristo, dice, sea formado, forjado dentro de nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque él tenía una visión. Y aún él se presentó delante del rey Agripa, lo podéis ver, Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 26, versículo 19. Él pudo decir, oh rey Agripa, porque no fui rebelde, no fui desobediente. ¿A qué dice? A la visión celestial. Nosotros necesitamos orar desesperadamente por medio de esta impartición de la Trinidad Divina que está siendo realizada en nosotros, que fue forjada en nosotros, es decir, como se instaló en nuestro espíritu. Es como si nuestro espíritu fuese ese disco duro donde se instala el Dios triuno y se forja para que ahora pueda fluir a través de nosotros. Eso, hermanos y hermanas, esto es glorioso. Por eso hay un hermano que él dijo, hace poco lo escuché, dijo, por esta visión derramaré la última gota de mi sangre, queridos hermanos. Y ese fue el que dijo eso, el hermano Winnesley. Winnesley es un discípulo de Waxman Nee. Muchos creen en la lectura de Waxman Nee, pero no en la de Winnesley. Pero para que os deis cuenta, el escrito de Waxman Nee, por mucho que lo lea hoy el cristianismo, no va a entender ni va a poder llevar a cabo todo lo que el hermano ahí plasmó, porque eso es como si fuera un proyecto, un plan, y ahí está plasmado todo lo que realmente Dios desea, pero todo eso hay que llevarlo a cabo y a la práctica. Y este hermano Winnesley llevó a la práctica todo este hablar, y el que nos ha transmitido y estamos disfrutando de toda esta transmisión divina de la palabra de Dios. Y entonces todo lo que Waxman Nee plasmó, el hermano Lee lo realizó, y realmente hay muchísimas iglesias locales por todo el mundo. Así que, hermano, claro, si tú llevas una cosa a la práctica, el 90% de las personas no te van a seguir, porque esto requiere pagar un precio, es negar nuestra vida del alma, ¿verdad? Es negar todo lo que nosotros somos. Y como dice en el Antiguo Testamento, decía, nosotros no somos, Él sí es. Yo soy el que soy, le dijo Jehová a Moisés. Y aun cuando Jesús iba a ser entregado y vinieron aquella gente que Judas lo había entregado, y él le dijo, ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús de Nazaret. ¿Sabe lo que él dijo? Él contestó y dijo, yo soy. Y inmediatamente dice que cayeron todo para atrás. Él era el yo soy, el que soy, iba a ir a la cruz ahí. Pero claro, lo que iba a morir iba a ser la carne.
digamos, la cáscara, el envoltorio de lo que había dentro. Dentro habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era el Jehová, Él era el Emmanuel, el Dios con nosotros. No sé por qué estoy compartiendo esto, pero me estoy dejando llevar por el Espíritu, la verdad. Así que necesitamos ver este asunto. Y entonces cuando Él fue bautizado, dice que saliendo del agua, dice que los cielos se abrieron y hubo allí 3 funciones. La Trinidad Divina estaba allí. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Allí estaba el Padre, Él era el Hijo, y dice que Juan el Bautista, y todo dice que vieron el Espíritu Santo bajar, dice, como paloma sobre Él. Lo dice muy claro. No dentro de Él, porque en Él estaba corporalmente todo lo que Dios era, estaba dentro de Él, pero sobre Él. Entonces cuando Él estaba en la cruz y dijo Elí lama sabachthani, decíamos, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que fue desamparado fue el Espíritu sobre, pero interiormente toda la plenitud de Dios estaba ahí. Y entonces sobre ese cuerpo, sobre ese envoltorio que Él escogió por medio de que se engendró en el vientre de María, Él, digamos, dice que todo el pecado fue ahí sobre ese cuerpo. Y dice que nosotros, por su llaga, fuimos nosotros sanados. Pero claro, fue muerto, dice, en la carne. Y eso lo podéis leer en Primera de Pedro. Dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, aunque exteriormente estaba muriendo, interiormente estaba siendo vivificado, y por eso resucitó y llegó a ser el Espíritu para entrar dentro de ti y dentro de mí. Hermano, esto es una visión maravillosa. Esto es algo que nosotros no podemos despreciar ni podemos echar a un lado. Así que es maravilloso. Por eso el Señor Jesús fue realmente el que llevó todas nuestras iniquidades. Por eso en Juan 3:16, que muchos saben este versículo de memoria, pero esto es para rumiarlo, para hacerlo vida en nosotros, para que se pueda grabar en nuestras células y pueda ser expresado en todo nuestro poro del cuerpo. Y entonces cuando dice, porque de tal manera, dice, que amó Dios al mundo, que ha dado. Él dio a su Hijo unigénito, lo único que tenía. Dice, ¿para qué? Para que aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Por eso Juan 1:17 dice, dice, la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que el amor de Dios, el Padre expresado en la gracia de Cristo, el Hijo, la fuente de esta gracia es el amor de Dios. El amor es la fuente escondida, y cuando el amor es expresado, esto llega a ser la gracia. Cuando nosotros nos remontamos al origen de la gracia de Cristo, origen que es Dios mismo, es amor. Y cuando el amor de Dios es expresado por medio de Cristo, es gracia. La gracia es la expresión del amor y el amor es la fuente de la gracia. La gracia de Cristo procede íntegramente del amor de Dios. Cuando el amor divino se aparece a nosotros, llega a ser la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso. La gracia de Cristo está en la comunión del Espíritu para que pueda ser transmitida a los creyentes en nosotros. Es mediante la comunión del Espíritu Santo que esta gracia puede llegar a nosotros. La comunión del Espíritu Santo es la transmisión
del Espíritu Santo. Es decir, que la gracia de Cristo procede del amor de Dios, pero esta gracia entra en nosotros y nos es comunicada y transmitida mediante la comunión del Espíritu Santo. Así que, por tanto, a fin de que nosotros podamos disfrutar la gracia de Dios, tenemos que estar en la comunión del Espíritu Santo, y al disfrutar la gracia de Dios, gustamos del amor de Dios. Así que si actualmente deseamos disfrutar la gracia de Cristo, tenemos que estar en la comunión del Espíritu Santo. Y al disfrutar la gracia de Cristo, espontáneamente nosotros vamos a gustar del amor de Dios. Esto es algo maravilloso. Nuestro disfrute de la Trinidad Divina dice que llega a su consumación como la gracia y la paz por medio del Padre, aquel que es y que era y que ha de venir por los 7 espíritus que hemos leído antes, por Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Señor Jesús. Dice que la gracia es el Dios triuno mismo como nuestro disfrute, y la paz es el resultado del producto de nuestro disfrute. Oh, queridos hermanos, mientras más disfrutamos a este Dios triuno de esta gracia, más paz tendremos en nuestro interior. Y por eso en Apocalipsis se hace referencia al Padre como aquel que es, como aquel que era y como ha de venir. Dios el Padre eterno, Él era en el pasado, es en el presente y el que viene en el futuro. Esto muestra que aún el Padre mismo es triuno. Queridos hermanos, voy a cortar aquí y me voy a ir donde realmente nos quedamos anteriormente. Señor Jesús, oh Señor Jesús, nos quedamos en la letra D del punto romano 2. Vamos, porque me queda lo menos 5 páginas y a ver si terminamos el bosquejo. No tenemos que terminarlo. Dice la letra D: con la Trinidad Divina, dice que está la fuente, el curso y el fluir, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dice, sea con todos vosotros. Dice que el origen, la fuente, el amor de Dios, el origen, la fuente, el amor de Dios, porque de tal manera, dice, que amó Dios al mundo. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso de que realmente Él es el enviado? Envió, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ese unigénito llegue a ser el prototipo para que nosotros podamos llegar a ser, ya no cuando Él resucitó, ya no Él era el unigénito, sino era el primogénito, porque supuestamente Él había engendrado a muchos hijos, a muchos Cristos aquí en la tierra. Por eso esta visión. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan 4:14, cuando estaba el Señor Jesús allí con sus discípulos, Él dijo allí, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Maravilloso. El 2 dice, el curso, el desbordamiento es la gracia expresada y transmitida a nosotros por medio de Cristo. 6:23 en Gálatas, 1 Corintios, dice, la gracia de Jesús esté con vosotros. Maravilloso. Punto 3 dice, el fluir es el Espíritu Santo como la comunión, la transmisión, la circulación y la gracia de Cristo como el amor del Padre
Eso es realmente lo que he transmitido por el Espíritu a nosotros. Oh Señor Jesús, otra vez viene aquí el versículo: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo creo que los hermanos, en poner tantos versículos y todo esto, es porque realmente deseamos que esto se impregne en cada uno de nosotros. Entramos ahora ya al punto Romano 3, que dice así: la experiencia y el disfrute de la Trinidad divina en plenitud llega a su consumación por aquel que es, que era y que ha de venir, y por los 7 espíritus, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esto está hablando en Juan 1:4, que dice Juan a la iglesia, dice, a las 7 iglesias que está en Asia, dice: gracia y paz a vosotros, de parte de aquel que era, que es y que ha de venir. Y escucha, dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por su sangre. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto digno y merecedor de que nosotros podamos entregar, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que comienza diciendo: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo? Oh Señor Jesús. La letra A de aquí del punto Romano 3 dice que en Apocalipsis 1:4 habla de Dios como aquel que es, que era y que ha de venir. Maravilloso. 1. Este es el significado del nombre Jehová. El significado del nombre de Jehová. Eso significa el que era, el que es y el que ha de venir. En hebreo, Jehová significa yo soy el que soy, como hemos estado compartiendo antes. En Éxodo 3:14, en Éxodo 3:14 dice: entonces respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hoy somos nosotros los enviados del yo soy, y el yo soy hoy está mezclado en nuestro espíritu y puede fluir desde nuestro interior. Él dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Señor Jesús, tuvo miedo de mirar a Dios. Oh Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. El hecho de que Él pueda ser el yo soy, esto indica que Él es aquel que existe desde la eternidad pasada a la eternidad. Maravilloso. Punto 2 dice: Dios es el único que es, el único que tiene la realidad, dice, el único que tiene la realidad de ser. Sí, Señor, tú eres, nosotros no somos, tú eres el ser, sí, Señor Jesús. Según Hebreo 11:6, Dios es, y nosotros debemos de creer que Él es. Él es. Dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él es y que es galardonador con los que con diligencia, dice, le busca, es decir, le buscamos. Amén. La letra B dice: por ser aquel que es, que era y que ha de venir, Dios es aquel que existe por sí mismo
y para siempre, el cual cuyo ser no depende de nada que no sea Él mismo y aquel que existe eternamente, quien no tiene, dice, ni principio ni fin. Nadie puede describir el principio ni el fin. Oh, porque Él lo es todo. Él es el alfa, la omega, el primero, el último, el centro y la realidad. Maravilloso. Hay un versículo aquí, 3:14, dice, entonces en Éxodo, entonces respondió Jehová a Moisés otra vez, yo soy el que soy, y así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Maravilloso. Creer que Dios es, esto consiste en que Él es todo para nosotros y que nosotros no somos nada. Esto es maravilloso. Sí, Señor, no somos nada. Tú realmente lo eres todo. Juan 8:58 dijo el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Él era el yo soy. Señor Jesús, maravilloso. Dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los proverbios del Eclesiastés. Dice, creer que Dios es, esto implica que nosotros no somos y que Él debe ser el único, la persona singular. Dice la persona singular en todo. Y nosotros debemos hacer nada en todo. Maravilloso. Dice que por la fe, dice en Hebreos 11, que por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes de que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta? Tú quieres ser trasladado, tú quieres ser guardado, tú quieres ser realmente llegando a la presencia de Dios. Usted tiene que, dice que se halló testimonio. Dice testimonio de haber agradado a Dios. Dice en Génesis 5:22, dice, y anduvo Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Con 65 años Enoc tuvo a Matusalén y dice que comenzó a caminar con Dios porque los hijos nos llevan a que nosotros dependamos de Dios. Oh, qué maravilloso de que hoy nosotros nos da este encargo. Dios nos deja a nuestros hijos, pero para que se lo entreguemos a Él. Y Él engendró, dice, más hijos e hijas. El 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Y anduvo, me encanta esta palabra, dice, y anduvo Enoc con Dios, y no fue hallado, porque Jehová Dios dice que se lo llevó. Oh, hermano, ¿no es maravilloso esto? Señor, llévanos. 1 dice, en el libro de Apocalipsis, el espíritu es llamado los 7 espíritus, es decir, el espíritu intensificado 7 veces. Lo dice 4, dice a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que ha de venir, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y del trono dice que salía relámpago, voces, y delante del trono dice que ardía 7 lámparas. 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y dice el 5:6, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero. Había un cordero, pero ese cordero dice que estaba en pie como res inmolado. Y tenía ese cordero, era un cordero pero tenía 7 cuernos. Y dice que tenía también 7 ojos, pero era un cordero solo. Y 7 ojos, dice, los cuales son
los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que el Espíritu de Dios, el Cordero, por medio de ese Espíritu 7 veces intensificado, está enviado por toda la tierra. El 2 dice que los 7 espíritus de Apocalipsis 1:4 son indudablemente el único Espíritu de Dios, porque están en un mismo rango con el Dios triuno, Señor Jesús. Por eso lo hemos leído antes, Juan, a los 7 espíritus. Maravilloso, oh Señor Jesús. Por eso, en Efesios 4 dice, un espíritu y un cuerpo, dice, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, pues me queda unos minutos nada más. Voy a ir leyendo ya solamente los puntos nada más, para que podamos tocar el bosquejo completo. Dice el 3 del bosquejo. Dado que el número 7 designa compleción, digamos completación en la operación de Dios, los 7 espíritus deben de existir para el mover de Dios en la tierra. Es decir, que para el mover de Dios aquí en la tierra, hoy se necesita esos 7 espíritus 7 veces intensificados dentro de nosotros para su mover aquí en la tierra y terminar con toda esta guerra, todo esto que hay tan negativo y tanta muerte, de verdad. Oh, cuánto realmente yo oro para que nuestros nietos, nuestros hijos, queridos hermanos y hermanas en las escuelas, están siendo contaminados. Sus mentes la quieren confundir, quieren ver si son niños, son niñas. Oh, un niño se confunde si no sabe si es niño o niña, o una niña no sabe si es varón o hembra, cuando la Biblia dice que Dios los creó varón y hembra los creó. Queridos hermanos, tenemos que luchar contra esta corriente, pero no con espada, no con ejército, sino con su Santo Espíritu, enviándolo y orando para que corra por toda la tierra. Amén. La A dice, en esencia y en existencia, el Espíritu de Dios es uno. El Espíritu de Dios es uno. En la función y obra intensificada de la operación que Dios lleva a cabo, su Espíritu es sextuplo. Su Espíritu es sextuplo. El 4. El título de los 7 espíritus indica de que el Espíritu ha sido intensificado 7 veces. Este Espíritu intensifica todos los elementos del Espíritu: la divinidad, la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la realidad y la gracia. Maravilloso. El 5 dice, según Apocalipsis 5:6, los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos del Cordero. Los 7 ojos del Cordero. Maravilloso. Tenemos que seguir adelante. Los 7 espíritus del Cordero. Maravilloso, Señor Jesús. Cristo, como el Cordero Redentor que está en el trono, tiene 7 ojos, dice, que observa y escudriña para que el juicio de Dios sea ejecutado sobre el universo a fin de que se pueda cumplir su propósito eterno, cuya consumación será la edificación de la nueva Jerusalén. Los 7 espíritus, como los 7 ojos del Cordero, también sirve al propósito de transfundir, C. Dice, cuando Cristo nos mira con los 7 ojos, estos ojos son los 7 espíritus y transfundirá el elemento de Cristo y a Cristo mismo dentro de nosotros para nuestra transformación. Yo no sé, pero esto es algo maravilloso, hermanos, hermanas. 1. Como testigo viviente, dice, como testigo viviente y fiel de Dios,
Cristo es aquel que da testimonio de Dios, y no solamente por medio de su palabra y acciones, sino también por lo que Él es. Su ser es el testimonio de Dios. Que Cristo sea el primogénito entre los muertos, esto se refiere a su resurrección. Él es el viviente, aquel que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos y que tiene la llave de la muerte y del Hades. Y dice que le ha quitado la llave al que tenía el imperio de la muerte. Y dice que fue lanzado desde el corazón de la tierra. La muerte no pudo retenerlo, no pudo retenerlo. Dice que en su ascensión el Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. La A dice, habiendo pasado por la encarnación, por el vivir humano, por la crucifixión, por la resurrección y la ascensión, Él ha llegado a ser, ha sido intronizado por encima de todos los reyes. Señor Jesús. El Señor Jesús, aquel que está entronizado, gobierna sobre la tierra y sobre el mundo entero como el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí se termina el bosquejo este. Y yo quisiera compartir con vosotros. También hay un himno aquí que me gustaría leerlo a vosotros. Vamos a ver. Dice así. Lo estoy buscando, pero no lo tengo todavía. Pero lo tendré en breve. Aquí lo tengo ya. Este es el himno número 287. Os lo voy a leer y aquí ya termino. La estrofa 1 dice así, todo relacionado a lo que hemos estado compartiendo. Dice, qué gran misterio es el Dios triuno, uno en sustancia y en persona tres. Dice, en sustancia son uno, pero en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. El Dios triuno, dice, inagotable es, admirable, este es el coro, admirable es, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien. Qué exceso es en nuestro ser. La estrofa 2 dice así, qué manantial, el Padre es la fuente y su riqueza quiere al hombre dar. Esta porción inacabable es nuestra para apreciar y siempre disfrutar. La estrofa 3. Ahora el Hijo, hemos estado hablando del Padre y ahora el Hijo dice, el Hijo es la expresión del Padre, que en carne vino a la humanidad. ¡Qué redención perfecta y efectiva! Hoy disfrutamos con Dios la unidad. La estrofa 4. El Hijo hoy está transfigurado y como Espíritu vida nos da. Gran hecho es que el Espíritu viviente mezclado con el nuestro en unidad. La estrofa 5. Qué realidad que nuestro Dios ahora es el Espíritu para tocar. Qué gran verdad. En vida somos uno con nuestro Dios sin diferir jamás. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer poder compartir estos 6 bosquejos y lo tendremos grabado para todos aquellos que quieran escucharlo. Y la verdad que para mí ha sido un disfrute el poder descubrir tanta riqueza de este Dios triuno, tan maravilloso, porque aunque yo lo haya estado compartiendo y leyendo los bosquejos, lo he estado disfrutando y siendo realmente impartido este Dios triuno en mi ser igual que vosotros. Así que hasta el próximo día, la semana que viene, estaremos a la misma hora por aquí y compartiremos de otra riqueza tan maravillosa. Ya buscaremos otro tema. Amén. Que Dios os guarde a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas.